Esta es la noticia más importante del día, así, desmenuzadita con María Camila Díaz. Hoy jueves 25 de agosto. Pero antes, suscríbanse a mi canal de YouTube y síganme en todas las redes sociales en @MA_Camila Díaz. ¿Recuerdan esta desafortunada frase del exministro de Defensa Diego Molano? De unos jóvenes que no tienen conocimiento pleno, fueron transformados y convertidos en máquinas de guerra por esta organización. El entonces ministro Molano hablaba de menores de entre 9 y 13 años de edad de las FARC que fueron asesinados en un bombardeo el año pasado en el Guaviare, menores que calificó como máquinas de guerra. Pues hoy desde el Club Militar, el nuevo ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que esos mismos menores que han sido reclutados por grupos ilegales son víctimas. Los menores reclutados forzosamente por organizaciones ilegales son víctimas de esta violencia en la que hemos vivido por tantas décadas. Por esta razón, el ministro Velásquez decidió suspender los bombardeos por parte de la Fuerza Aérea Colombiana a los grupos ilegales. Los bombardeos deben ser suspendidos. Vamos a evaluar el momento específico en que como una directriz absoluta se pueda disponer, pero hacia allá es que tenemos que tender. Para las organizaciones que defienden los derechos humanos, esta decisión obedece a un paso más para llegar a esa paz total de la que habla el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, para el coronel John Marulanda, que es el presidente de la Asociación de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, pues esto es una especie de parálisis para la fuerza pública. Veamos lo que nos dijo en esta entrevista. Para el desarrollo de la noticia más importante de hoy, el ministro de Defensa, el señor Iván Velásquez, ordenó la suspensión de los bombardeos que pongan en riesgo la vida de los menores y los uniformados, una decisión muy importante dentro de las fuerzas militares que llevan acostumbradas a hacer este tipo de operativos durante años en la historia de nuestro país. Estamos con el presidente de ACORE. ACORE es la Asociación de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia. Él es el señor coronel John Marulanda. Gracias por estar con nosotros en este canal. Y bueno, ¿cuál es esa primera reacción a esta decisión del ministro Velásquez? Esta decisión tiene tanto de largo como de ancho. Como usted lo dice, ha generado una gran polémica. Tenemos un excomandante de la Fuerza Aérea diciendo que es un error. Tenemos un coronel de la misma Fuerza Aérea cuestionando también lo mismo. Y tenemos algunos civiles que no pasaron por la escuela militar, ninguna escuela, y que creen que eso es bueno. En ACORE hemos discutido el asunto hasta hace pocos minutos. Creemos que es buena la intención del gobierno de no perder más vidas, mucho menos de niños, faltaba más. Creemos que es equivocado prohibir tajantemente los bombardeos y consideramos que los grupos armados ilegales, narcotraficantes como el ELN, las FARC, el Clan del Golfo, pues van a aprovechar para reclutar niños y ponerlos como primer mecanismo de defensa ante eventuales ataques de la fuerza pública. Así, por ejemplo, y le pongo solamente un ejemplo con una de las guerrillas que acabo de nombrar, así el ELN esté teniendo acercamientos con el gobierno, ¿ustedes desde ACORE creen que ese tal vez intención de diálogo se va a disolver? Esta es la quinta, el reinicio de la quinta intención de diálogo con el ELN. Ha fracasado en el pasado. Hoy en día el diálogo con el ELN es con un grupo narcoterrorista. Así sus jefes tradicionales, los del COSE, están en Cuba, a quienes se les ha levantado la circular de la Interpol para ser detenidos y extraditados, sean de la vieja guardia y sean de tendencia castrista. La realidad es que hoy en día los más de 2.000 miembros del ELN están involucrados en un negocio brutal, que es el negocio de la cocaína, que es un negocio totalmente capitalista, oferta versus demanda, o demanda versus oferta. Entonces vemos muy difícil, por no decir imposible o improbable, que este gobierno pueda aposentar la paz con gente involucrada en un negocio de estas condiciones. Coronel, vimos en el pasado que el anterior, por ejemplo, ministro de Defensa decía o dijo en alguna intervención que los menores eran máquinas de guerra, los menores de
que hacían parte de organizaciones ilegales, tal vez de las FARC. Y ahora vemos a un ministro de Defensa diciendo que, por ejemplo, estos menores reclutados, hablando del tema del bombardeo, de los bombardeos, que los menores reclutados forzosamente por organizaciones ilegales son víctimas, y víctimas de una violencia que hemos estado viviendo por décadas, y que por eso toda acción militar que se desarrolle con respecto a miembros de organizaciones armadas ilegales, pues no puede poner en riesgo estas vidas. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Cómo ven estas dos posturas tan distintas de estos dos ministros? Pues mire, ni el ministro anterior ni este ministro pasaron 3 o 4 años en una escuela militar castrense, formándose como hombres de guerra. Ellos tienen su visión civil del asunto. Nosotros tenemos la visión doble de haber sido militares por tantos años y estar en el campo de batalla, y ahora de ser civiles con todas nuestras prerrogativas. La pregunta que nosotros nos hacemos en la CORE es cuál de los dos está en el terreno correcto. Nosotros creemos que lo que está haciendo el ministro actual está desviando la intención del Estado y a la larga va a fortalecer las capacidades operacionales del ELN y de las FARC, porque el negocio del narcotráfico, vuelvo a lo mismo, va a seguir aumentando y el reclutamiento de niños o de menores de edad se va a incrementar debido a la pobreza del país, la falta de educación, la falta de empleos, y ellos van a obtener muy buenas ganancias desempeñándose como halcones, les dicen en México, postes, les dicen en otros países, aquí les decimos como pajareros, están pendientes de informar a través de celular u otro medio de que pasó la tropa, pasaron los helicópteros, todo lo demás. Entonces, estamos frente a un problema realmente complicado. De inmediato, digamos, apenas pasó esto, el ex vicepresidente Francisco Santos dijo que tocaba ahora prepararse para una parálisis de la fuerza pública. ¿Usted cree que allá apunta el gobierno Petro y sobre todo el sector defensa? Yo creo que sí. Si no va a haber una parálisis, como lo dice el ex vicepresidente, vamos a ver una disminución en la ofensiva de nuestras fuerzas militares. Recuerde usted que los bombardeos se hacen solamente con base en una plantilla de inteligencia pormenorizada, al detalle, que nos indica, entre otras cosas, si ahí en ese campamento a bombardear hay o no hay menores de edad. Ahora, si el campamento está en la mitad de la selva, como planteaba un periodista esta mañana, si está por allá escondido en lo más recóndito, pues es muy difícil que la inteligencia logre llegar hasta el punto de determinar si hay o no hay menores de edad ahí. Pero lo que dice el vicepresidente Santos en gran parte tiene razón. Puede que no se paralice, pero sí vamos a ver, como en la época de Santos, una desaceleración de las fuerzas militares en sus operaciones contra las bandas armadas delincuenciales. Y habrá que ver también qué pasa en la reforma tributaria con respecto a los recursos, supongo, que le darán al sector defensa. Habría que esperar porque no sabemos si van a cortar ese presupuesto que se tiene, que de hecho es uno de los más altos en todas las áreas, ¿no? Sí, el ministro fue en ese aspecto claro esta mañana en el Club Militar, dijo no se va a disminuir la capacidad de las fuerzas militares en cuanto a la adquisición de materiales y demás. Esperemos que eso se cumpla. Pero lo que usted dice tiene razón, no solamente con un decreto se paraliza o se desacelera una fuerza militar, sino simplemente cortándole los recursos económicos para que no pueda adquirir nuevo armamento más moderno, más munición, etcétera, etcétera. ¿Y eso cree que va definitivamente a afectar o a propiciar un desescalamiento de la violencia en las zonas en donde ha habido violencia históricamente? Hablamos de Arauca, del departamento de Norte de Santander, de Cauca, Putumayo, Nariño. Pues mire, María Camila, como usted muy bien lo ha dicho, Colombia lleva 6 décadas de conflicto interno. Nosotros creemos muy difícil, por no decir imposible, que en 4 años el actual presidente logre la paz total. Mucho más teniendo en cuenta que hoy en día el problema más que ideológico es un problema económico, de narcotráfico, de cocaína. Colombia produce 1.400, 1.500 toneladas métricas de cocaína al año, con más de 250.000 hectáreas sembradas de estos cultivos ilícitos, y eso produce grandes cantidades de dinero. Entonces, con ese dinero
como combustible de la violencia, nosotros vemos muy difícil, por no decir imposible, que la paz logre aposentarse en Colombia. Probablemente no sea una paz total, pero por ejemplo, sí estamos viendo algo por lo menos distinto a lo que veíamos del gobierno del presidente Duque. Por ejemplo, el tema de los líderes sociales y de los excombatientes. El fin de semana pasado viajó una delegación al departamento del Cauca y vieron y tuvieron una conversación allá con los líderes y una comisión grande del Congreso, de la Comisión de Paz, etcétera. ¿Usted cree que con esos acercamientos a la comunidad no se hace algo distinto? Yo creo que sí, pero es que el asunto que usted plantea en esa región del país va más allá del narcotráfico, que son los principales territorios del mundo con la mayor cantidad de cultivos ilícitos. Pero allá está la tenencia de tierras, allá está el control de rutas, allá está el control de cultivos, allá está las amenazas permanentes en contra de los líderes sociales y los líderes agrarios que andan en la mira de estos grupos narcoterroristas. Yo creo que la visita que hizo el presidente con esa cantidad de gente, pues los tuvo a todos a la expectativa. Como creo que la caravana que asaltaron, la avanzada del presidente que asaltaron cerca de Letarra, pues como que no le hicieron más y soltaron el conductor porque dijeron, ay, este es del presidente Petro, esperemos a ver. Estamos en la tercera semana del gobierno de Petro. Y estos anuncios son anuncios de impacto, anuncios de mucha publicidad, pero falta ver sobre el terreno y de aquí a varios meses si este gobierno está cumpliendo con lo que prometió. Vamos a ver, vamos a hacerle seguimiento y sobre todo vamos a ver cómo se traducen esas decisiones tan importantes en la fuerza pública, en lo que pase en terreno, así como usted dice que usted pues fue tan tropero y conoce, digamos, el tema del conflicto tan de cerca. Vamos a ver qué pasa. Pues gracias, le agradezco al presidente de ACORE, que es la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia. Gracias. A usted, María Camila, muy amable. Suscríbanse a mi canal, acá, en este link. Y síganme en @MA_Camila Díaz en todas las redes sociales. Esta fue la noticia más importante del día con María Camila Díaz. Un proyecto de Catapulta de Criterio.